Vamos a hablar un poco de esto, de infecciones urinarias. Por definición, se refiere a una colonización bacteriana de cualquier punto del tracto urinario, desde el parénquima renal como tal hasta la uretra peniana. Como tal, puede haber varios espectros de infección urinaria. Puede ser desde una bacteriuria asintomática por completo, que el paciente se realiza un examen general de orina por cualquier otra causa y que encontramos que tiene bacteriuria, hasta infecciones que ponen en riesgo la vida del paciente, como pueden ser los abscesos renales, las infecciones perirrenales, las infecciones enfisematosas del parénquima renal. ¿Vale? Como tal, IBU se define como una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión bacteriana. La bacteriuria se define como presencia de bacterias en orina, pero para realizar nosotros el diagnóstico de bacteriuria asintomática debe ser en base a un urocultivo, y esto es muy común en mujeres embarazadas. ¿Sale? Entonces, piuria es la presencia de leucocitos en la orina, y la asociación de piuria más bacteriuria es igual a infección urinaria. Bacteriuria sin piuria es igual a colonización bacteriana. Esto en quienes es común, generalmente en pacientes portadores de sondas urinarias. ¿Vale? Y piuria sin bacteriuria, entonces tenemos que sospechar otra cosa, como tuberculosis, litiasis o cáncer vesical. ¿Sale? La tuberculosis, por lo que les platicaba, generalmente pacientes con piuria estéril, que son bacterias que se desarrollan en otro tipo de cultivos, litiasis y cáncer. Pero hay varias formas de presentación de las infecciones urinarias. Puede ser una infección aislada, una infección no resuelta, unas infecciones recurrentes que ocurren después de una resolución completamente documentada, reinfecciones por reintroducción de bacterias, generalmente son bacterias localizadas en la región del ano recto, y la persistencia bacteriana, lo cual es una infección recurrente causada por la misma bacteria que reemerge de un foco urinario. Cuando un paciente se considera con persistencia, le dimos tratamientos antibióticos, etcétera, y no mejora y sigue con cultivos positivos, hay que hacerle un protocolo de imagen por completo al paciente, porque es muy probable que tenga alguna cuestión anatómica que le predisponga a que persista con infección urinaria. Litiasis, malformaciones urinarias, dilataciones del tracto urinario, etcétera. Este sí es un problema de salud pública, afecta hasta la mitad de las mujeres en algún momento de su vida, desde la infección severa que pone en peligro su vida hasta la típica cistitis de la luna de miel, que también es una situación muy común. Más o menos en pacientes geriátricos, la mayoría de los pacientes cursan con algún grado de bacteriuria. Más o menos afecta a 7 millones de pacientes al año. La bacteriuria está muy comúnmente asociada a catéteres uretrales, como la sonda transuretral en pacientes hospitalizados, y en México vean cuántos billones de dólares se gasta. Muchísimo en antibióticos y sobre todo por la resistencia bacteriana. Actualmente ya es difícil poder tratar infecciones urinarias con quinolonas orales, incluso tenemos que llegar a carbapenémicos de forma ambulatoria, y ahorita les vamos a platicar por qué. Hay dos picos de edad para las infecciones urinarias. Uno es a los 6 años de edad, incrementa la prevalencia de infecciones urinarias, pero hay otro que es cuando las mujeres inician su actividad sexual. Estos dos picos son meramente situaciones anatómicas, cuestiones de riesgo, pero que tienen que estar muy enterados de que esto puede suceder, sobre todo por los grupos etarios que en ocasiones puedan llegar con síntomas urinarios. Ahora, las infecciones urinarias se pueden dividir en tres para fines prácticos: por su presentación clínica, por su situación anatómica y por el tiempo de evolución. Por su situación clínica es si tienen algún grado de complicación o no. Y ahorita vamos a hablar de qué es una infección complicada y qué no lo es. Por su situación anatómica, no es lo mismo una infección renal que una infección vesical, por lo tanto la infección del tracto urinario superior se trata diferente a una infección del tracto urinario inferior. El tracto urinario inferior se considera desde vejiga hacia uretra, superior uréteres y riñón. Y por el tiempo de evolución, no es lo mismo una aguda que crónica. Para hablar de una infección urinaria crónica, por lo menos tuvo que haber superado un esquema de antibióticos de 10 días, entonces después de ese 10 días se habla de cronicidad, de persistencia de la infección. ¿Vale? Una infección no complicada, estamos hablando de típicamente una mujer joven, menor de 65 años, que no es diabética, no tiene ningún síntoma de riesgo, etcétera, no tiene complicaciones metabólicas ni alteraciones genitourinarias como tal, y sobre todo no tiene fiebre. Una infección urinaria con fiebre, per se, ya es una infección complicada. Y una infección urinaria en un hombre, per se, ya es una infección urinaria complicada. Porque pues, nosotros somos más susceptibles a las infecciones urinarias complicadas precisamente por la situación anatómica, que tenemos una resistencia en el tracto de salida de la orina que se llama próstata, cosa que pues, las mujeres no. ¿Vale?
Otra situación que puede hablarnos de una infección urinaria complicada es la cuestión anatómica del tracto urinario. Como les decía, el tracto urinario es de los sitios más comunes de variantes anatómicas, desde funcionales hasta metabólicas. Todos los pacientes mayores de 65 años consideran una infección urinaria complicada, precisamente por la edad les confiere mayor la habilidad para tener infecciones severas. Las infecciones urinarias en hombres, mujeres embarazadas, infecciones recurrentes y amplio espectro de patógenos, múltiples patógenos y patógenos resistentes son otro criterio para considerar una infección urinaria complicada. ¿Sale? Por su evolución se pueden considerar como una infección aguda y crónica, ya platicábamos cuál es la característica de una infección crónica, pero la crónica como tal tuvo que haber superado un esquema de antibióticos efectivo y eficaz, por lo tanto no responde al tratamiento inicial. Después de eso ya se puede considerar una infección urinaria crónica. ¿Vale? Ahora, la fisiopatología de las IBUs, no voy a ahondar más en esto porque tan solo hablando del huésped y de la gente podríamos aquí tardarnos 5 o 6 horas. Pero hay factores genéticos, anatómicos, funcionales y ambientales que nos pueden predisponer a una infección urinaria. Los alagentes, quiere que se quede muy claro, con las adhesinas, las proteasas, que son los criterios que les confieren factores de resistencia. La Escherichia coli tiene un factor que se llama pili, que imagino que ya se han escuchado de él, que es el que le confiere la uropatogenicidad, ¿de acuerdo? Que es un factor de adhesión bacteriana, que es típico que este factor pili sea el que ocasiona pielonefritis en pacientes con infecciones urinarias. Ahora, la mayoría de las infecciones son de vía ascendente, o sea, como les platicaba, por bacterias localizadas en ano recto, pero como les digo, hay una Escherichia coli que es como tal uropatógena y que se encuentra en el tracto urinario. Otra vía de diseminación es la hematógena, generalmente en personas que pudieran tener tuberculosis, es de vía hematógena, y personas que abusan de drogas intravenosas, que comparten las agujas, etcétera, pueden tener infecciones por gram positivos, que su diseminación es hematógena. Pero también hay vías linfáticas, como también lo puede ser tuberculosis. Y esta es una tomografía de un paciente de IALGEA que tiene alguna predisposición anatómica por vía ascendente. ¿Qué es esto? Un lito en la vejiga. ¿Y qué tiene aquí? Dilatación del tracto urinario. Esta es una de las causas en las cuales se confiere una infección urinaria. Ahora, el cuadro clínico. ¿Se acuerda que en próstata les hablé de los síntomas del tracto urinario inferior, que son poco específicos de patología prostática? Pues porque aquí también se presentan disuria, tenesmo, urgencia, frecuencia, pero aquí se asocian otras cosas, como puede ser orina fétida, cambio en la coloración de la orina, hematuria, dolor abdominal, náusea, vómito y otro factor importante que puede ser fiebre, que nos habla ya de una complejidad de la infección, ¿sale? Entonces, generalmente un paciente con crecimiento prostático obstructivo pues no les va a decir que tiene orina fétida a menos de que ya se encuentre asociado a infección. De la misma forma, cambios en la coloración de su orina, ¿sale? Entonces, esto es la clínica. Lo pueden referir en sus notas o en su evaluación clínica de un paciente como síntomas del tracto urinario inferior y es completamente correcto, ¿sale? No que te va a poner ahí unos internos síntomas, síndrome urinario obstructivo bajo, cosas bien raras que luego uno lee, pero pueden poner sintomatología del tracto urinario inferior y con eso es suficiente como para poder nosotros saber que el paciente tiene disuria, tenesmo, urgencia, frecuencia, etcétera, ¿sale? Ahora vamos al laboratorio. Los datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para saber cuándo el paciente tiene una bacteriuria sintomática y cuándo no. Para el laboratorio, en un examen general de orina, la leucocituria en un campo de gran aumento, o sea de 40x, debemos de tener más de 10 leucos por mililitro en orina sin centrifugar o más de 5 en orina centrifugada. Consideramos bacteriuria cuando las concentraciones bacterianas son mayores a 10 a la 4. Esto es bacteriuria asintomática. En una mujer embarazada es la única indicación para nosotros dar tratamiento médico de una bacteriuria asintomática. En el resto de la población, de hecho, no tiene ningún significado encontrar un cultivo con solamente esta concentración de bacterias, ¿de acuerdo? 10 a la 4. Cuando encontramos en un examen general de orina esterasa leucocitaria con nitritos y presencia de bacterias gram negativas, pues entonces es una infección urinaria hasta no demostrar lo contrario, ¿vale? Como tal, el urocultivo positivo en el hombre debe ser mayor de 10 a la 4 en el hombre y mayor de 10 a la 5 en las mujeres, ¿vale? Y además de pedirle eso, podemos solicitar otros paraclínicos como es una biometría hemática.
Recuerden, no siempre va a ser la infección típica con disuria, etcétera. Infecciones que pueden poner en peligro la vida del paciente, como abscesos renales, que incluso pacientes que llegan directamente a una unidad de choque en urgencias. ¿Sale? Permítame un tantito. ¿Pagó con tarjeta? Ah, ok. Ah, por favor, sí. Sí, gracias, Laura. Bye. Bye. Ya, perdón. Entonces, con infecciones que pueden llegar desde la simple disuria, poliacuria, tenesmo, etcétera, hasta infecciones que ponen en riesgo su vida, que lleguen con cetoacidosis, etcétera. Por lo tanto, biometría hemática, hemocultivos, química sanguínea, gasometría arterial, etcétera, se pueden asociar a esta exploración de acuerdo a las características del paciente. Y esa es la sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas, que pueden incluso hacer con algunas con tira reactiva, que son muy económicas, como son la esterasa leucocitaria, nitritos. Cuando asociamos esterasa y nitritos, vean la sensibilidad se incrementa hasta un 93%, pero ya cuando además de eso tenemos leucocitos, pues seguramente hay una infección urinaria hasta no demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Todo esto que nosotros vemos lo contiene desde una tira reactiva, y cualquier laboratorio que tiene un examen general de orina les puede reportar esto. Entonces es muy fácil diagnosticar una infección de vías urinarias, muy económico, entonces no hay pretexto para no darle tratamiento a un paciente que trae infección. Con esto es suficiente para poder iniciar tratamiento antibiótico. No tenemos que esperarnos a que el paciente tenga un cultivo, porque luego los cultivos pueden tardar, en el Ángeles tardan hasta 36 horas, pero generalmente en un laboratorio normal tarda 24, cuando mucho 48 horas, pero desde las primeras 24 horas, si hay crecimiento, les pueden decir exactamente si es un gram negativo, etcétera. Entonces ya más o menos se van orientando, así que antibiótico dar, ¿de acuerdo? Pero con estos datos de un examen general de orina es suficiente para dar un tratamiento empírico. Y ahorita vamos a hablar del tratamiento empírico y cómo corroborarlo con un cultivo. Hay varias técnicas de recolección de orina, la aspiración suprapúbica. Yo no me dedico a los niños, pero los urólogos pediatras siguen haciendo aspiraciones suprapúbicas, y en ocasiones lo que hacen es que ponen un condoncito ahí en el pene del paciente para que ahí se recolecte orina. Si lo que quieren es encontrar precisamente si tiene leucocituria o tiene esterasa leucocitaria, porque pues la bacteriuria la va a encontrar porque la muestra va a estar contaminada, ¿de acuerdo? La cateterización uretral en mujeres es lo ideal. Recuerden que las mujeres tienen una relación anatómica muy importante con el introito vaginal, y mujeres, sobre todo que tengan diabetes mal controlada, etcétera, hemos encontrado hasta IFAS por contaminación de la muestra, pues precisamente por una micosis vaginal. Las muestras deben ser fraccionadas siempre en la orina por micción. Idealmente la muestra que se tiene que mandar al cultivo es la de chorro medio. La primera muestra la puede desechar, la de chorro medio la manda al cultivo, la segunda muestra de chorro la puede mandar al examen general de orina, y la tercera muestra de orina, en caso de que tengamos sospecha de una hematuria o de que pacientes que tengan sospecha de cáncer de vejiga, esa orina final es la que se puede mandar a citologías urinarias, porque es la que se queda en el sedimento urinario, y con las citologías podemos saber si hay células neoplásicas o no. De ahí la utilidad de fragmentar la micción, ¿de acuerdo? Ahora vámonos al diagnóstico por imagen, que es lo bonito. ¿Qué les llama la atención de estas flechas? Nada, ¿verdad? Pues normalmente no debe de verse la silueta renal marcada por aire, ¿no? Es muy común encontrar en pacientes diabéticos mal controlados infecciones enfisematosas del tracto urinario, y no es porque les dé bacterioides o clostridium ni nada de eso en las vías urinarias. Es porque Escherichia coli en pacientes que tienen altos niveles de glucosa empieza a metabolizar esta glucosa y transforma parte de ese metabolismo en CO2. De ahí las infecciones enfisematosas del tracto urinario. No tiene nada que ver con bacterias anaerobias. De hecho, en las vías urinarias no hay bacterias anaerobias, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer desde una placa simple de abdomen, ultrasonido, urografía secretora, tomografía y resonancia magnética. Vean todo el espectro que tenemos, podemos hacerle todo. Sin embargo, la imagenología está reservada para pacientes con infecciones de vías urinarias complicadas. Si es una mujer en su primer episodio de infecciones de vías urinarias, por demás sana, etcétera, la verdad es que hacerle un ultrasonido de vías urinarias pues se me haría completamente fuera de lugar.
Por lo tanto, esto lo pedimos en pacientes que llegan clínicamente deteriorados, en varones siempre, y en los casos que se sospecha una infección complicada. Entonces, vemos en esta tomografía una imagen de una bolsa hidronefrótica del lado izquierdo con un riñón completamente hipotrófico, y aquí en la fase de eliminación de una urotomografía vemos una colección perirrenal del lado izquierdo. Entonces, las indicaciones para realizar imagen son pacientes con obstrucción asociada, lo cual confiere una... No lo vamos a saber si el paciente llega a urgencia si tiene obstrucción o no tiene obstrucción, pero algo que les puede dar mucha orientación a si la tiene o no es si tuvo cólico renoureteral previamente a la presencia de los síntomas del tracto urinario. Muchas veces los pacientes primero tienen la infección y se acuerdan que hace 2 semanas tuvieron cólico renoureteral, pero solito se les quitó. Lo más probable es que el hito haya migrado y que esté obstruyendo el tracto urinario, que el paciente sea muy tolerante al dolor y que precisamente aguantó perfectamente hasta que se infectó. Sospecha de litiasis, yo lo haría en un paciente que ya me ha dicho que tuvo episodios de litiasis previas. Todos los pacientes que tuvieron cirugía previa del tracto urinario, acuérdense, todas esas instrumentaciones retrógradas que les enseñé, catéteres, etcétera, son invasivas, podemos inocular bacterias. Siempre en pacientes con cirugía previa del tracto urinario hay que hacer imagen. Cuando hay una prueba y respuesta al tratamiento, generalmente esto lo hablo de una paciente que tuvo pielonefritis o tiene pielonefritis, que persiste con fiebre y que ya lleva 2 días de antibiótico y no mejoran ni los leucos y persiste con fiebre. Entonces en ellos hay que hacer un estudio de imagen para ver si no está complicándose esa infección. Todos los pacientes diabéticos, insuficientes renales o con diálisis van a estudios de imagen, y los pacientes neurogénicos, estos pacientes no les van a referir dolor precisamente por su cuestión neurogénica y van a tener bolsas hidronefróticas o reflujo vesicoureteral severo por alta presión vesical y generalmente van a tener infecciones muy complicadas del tracto urinario. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso de imagen, pero quiero que se lleven esta imagen a casa. Los gram negativos constituyen hasta un 95% de las infecciones de vías urinarias en medio comunitario y hasta un 54% de las complicadas. Ya aquí de las complicadas vemos bacterias que se encuentran a nivel hospitalario, como puede ser Pseudomonas, Proteus, etc. Pero si es una infección comunitaria en un paciente que nunca ha estado hospitalizado ni instrumentado de las vías urinarias, pues miren, tienen 95% de probabilidades de que su infección sea por Escherichia coli. Por lo tanto, esa sí es pregunta siempre. ¿Cuál es el germen más frecuente en las infecciones del tracto urinario? Pues Escherichia coli, ¿de acuerdo? Y estos son los gram positivos. Son muy poco frecuentes en el tracto urinario. Su diseminación generalmente es hematógena y pueden causar abscesos renales, pero de ahí lo más común es que sea el estafilococo coagulasa negativo, hasta en un 20% de las no complicadas, y una no complicada en el tracto urinario por un gram positivo es una uretritis, ¿sale? Pero también puede haber estafilococo, que puede ser asociado hasta en un 1%. Entonces, quédense con el mensaje que lo más común es que sean gram negativas y que todavía lo más común es que sea Escherichia coli, ¿sale? Y ahora los agentes antimicrobianos. También podemos dar una clase completa de 6 horas de todos los antibióticos, pero estos para fines prácticos son los que tienen más efecto en el tracto urinario. El trimethoprim con el sulfametoxazol, recuerden que tiene un antagonismo en el metabolismo del folato. La nitrofurantoína, que es uno de los antibióticos más despreciados que hay, pero es de los que tiene menos resistencia a Escherichia coli actualmente. Nosotros los urólogos lo usamos muchísimo, en la nitrofurantoína. Y en las mujeres embarazadas es el idóneo para dar en infecciones hasta el tercer trimestre del embarazo. Pero de ahí en adelante, en todo el primero y segundo, podemos dar nitrofurantoína con seguridad a mujeres embarazadas. Luego siguen las cefalosporinas y aminopenicilinas. Los aminoglucósidos, principalmente la micacina, la gentamicina. Podemos dar fluoroquinolonas como la levofloxacina, el ciprofloxacino, siempre y cuando tengamos tasas de resistencia documentadas menores del 35% en nuestra comunidad. Eso suena muy bien, ¿no? Pareciera que estamos muy alerta de cómo está nuestra comunidad. Pues no, solamente a nivel hospitalario se sabe eso. Y donde se sabe eso a nivel comunitario es en Estados Unidos. El CDC emite tablas de resistencia casi cada 3 meses y a través de ellas podemos saber cuál es la tasa de resistencia actual para cuál bacteria y qué antibióticos usar. Aquí en México no tenemos la ventaja de hacer eso, pero podemos guiarnos más o menos por si el paciente es un paciente complicado que ha sido manipulado previamente de las vías urinarias o pacientes que han recibido fluoroquinolonas en los últimos 6 meses. Lo más probable es que tengan resistencia ya Escherichia coli a esa fluoroquinolona, por lo tanto ya no debe de usarse.
y vancomicina, que es uno de los últimos antibióticos que nosotros utilizaríamos para infecciones de vías urinarias. Ahora, infecciones no complicadas. La más común es la pielonefritis aguda. El diagnóstico de la pielonefritis como tal es clínico, no es un diagnóstico por imagen, ni por tomografía, ni nada. Se caracteriza por una infección del parénquima y de la pelvis renal producida casi siempre, en el 95% de los casos, por Escherichia coli, y el 70% de los pacientes que tienen antecedentes de cistitis recurrente. El cuadro clínico es muy claro: dolor en flanco, fiebre, escalofrío, náusea y vómito y anorexia. Cualquier paciente que llega con dolor lumbar, fiebre, escalofrío y además de esos síntomas urinarios tiene pielonefritis aguda, hasta no descartar lo contrario. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico es clínico y nos podemos apoyar con criterios de laboratorio como son los leucocitos en sangre, pueden estar elevados, puede tener vandemia, el ego está positivo con esterasa leucocitaria y piuria, y el urocultivo lo podemos tomar en ese momento, pero es conveniente iniciar tratamiento empírico para el paciente. ¿En qué vamos a hacer estudios de imagen? En sospecha de complicación. De ahí a mi énfasis de que no a todos los pacientes se les hace estudios de imagen, solamente a los que cumplan con estos criterios: enfermedades complicadas, diabetes, inmunocompromiso, obstrucción urinaria, litiasis o un fallo al manejo después de las 72 horas iniciado el tratamiento. Entonces, en cuanto a pielonefritis, tenemos varios criterios por imagen que son sospechosos, pero recuerden, el diagnóstico es clínico. Generalmente podemos observar que tiene una sombra renal poco fiel, poco definida, como de bordes muy mal definidos. Generalmente podemos ver que tiene cierto grado de dilatación el tracto urinario, pero esto no es por obstrucción. Esta dilatación es porque precisamente la infección hace que disminuya el peristaltismo ureteral y que se esté estancando la orina por falta de progresión, pero es una dilatación muy discreta y que no se correlaciona con obstrucción. Y hay zonas en una tomografía ya con contraste que puede tener poca captación del medio de contraste, como las que ven aquí. Eso se conoce como la segunda etapa de la pielonefritis aguda, que se llama nefronia lobar aguda. La nefronia lobar aguda, de no recibir tratamiento hasta en el 50% de los casos, evoluciona a un absceso renal. Por lo tanto, esa es la evolución natural de una infección urinaria complicada en el riñón: pielonefritis aguda, nefronia lobar aguda y posteriormente un absceso renal. Generalmente los síntomas son tan severos desde la pielonefritis que la nefronia y el absceso son poco frecuentes de inicio. Pero los pacientes diabéticos que tienen pocos síntomas, que son anérgicos, no tienen fiebre, etcétera, ellos llegan sí con abscesos y con infecciones enfisematosas del tracto urinario. Ahora vamos a hablar acerca de las infecciones urinarias complicadas. Como tal, la nefritis aguda bacteriana, que es la siguiente etapa de la pielonefritis aguda, se caracteriza por una infección intersticial de etiología bacteriana en la corteza renal. Se origina de la lesión parenquimatosa que no sufre licuefacción, simplemente tiene poca perfusión. Se conoce como tal como nefronia lobar. Puede ser focal o multifocal y el 25 al 50% progresa en un absceso de no recibir tratamiento. ¿Cómo la distinguimos de una pielonefritis? Porque es clínicamente más severa. Una pielonefritis es difícil que llegue a más de 20.000 leucos, una nefronia lobar aguda llega con 30.000, 40.000 leucocitos. La fiebre es de mayor grado y el deterioro del estado clínico del paciente es mucho mayor. Generalmente esto sucede en pacientes que en casa se tomaron un esquema de antibiótico, hicieron que la bacteria se hiciera más resistente y que la infección fuera mucho más severa. Y ya por imagen, como son pacientes con fiebre, son pacientes que tienen factores de riesgo para una infección complicada, se les hacen estudios de imagen y encontramos que tiene esta situación de poca perfusión en uno de los sitios del riñón. Generalmente esto se observa en la fase contrastada, pero desde la simple se observa una zona hipodensa en esta afección. Como tal, ocupa una pirámide renal y por eso se le llama nefronia lobar aguda, porque solamente afecta a un lóbulo, ¿sale? Pero en ocasiones puede ser multifocal. De ahí, si no recibe tratamiento el paciente o ese tratamiento es ineficaz, evoluciona en un absceso renal. El absceso renal es una colección purulenta dentro de la cápsula renal. Puede asociarse a gas, el 90% de los casos son por gram negativos y esos antecedentes de riesgo son los que más importan. ¿Por qué? La mitad de estos pacientes son diabéticos, más de la mitad tienen infecciones de recurrentes, es difícil que esta sea la primera infección que tuvo el paciente. La mayoría están asociados a litiasis. A veces el absceso puede tener tales dimensiones que se puede palpar a nivel lumbar.
y puede tener la mitad de los cultivos hemocultivos positivos. O sea, es una infección severa y destructiva del parénquima renal, ¿sale? Es una imagen por ultrasonido donde se observa una colección, aquí una dilatación del parénquima renal, pero lo más importante que tienen que llevar a casa es que el ultrasonido, como es una colección y en ocasiones tiene gas, es un estudio muy poco efectivo para poder ver abscesos renales. Tenemos que hacer una tomografía y ver la diferencia entre la definición de este ultrasonido y de esta tomografía en el mismo paciente. Esa misma imagen, vean cómo se observa aquí como una colección hipodensa que contiene pus, obviamente, en un parénquima renal prácticamente perdido, destruido en su anatomía. Y de ahí la evolución natural de esta patología es que lleguen a contener gas en su interior, precisamente por la proliferación de Escherichia coli, que empieza a metabolizar la glucosa que se encuentra en la orina, ¿sale? No tiene nada que ver con bacterias anaerobias, eso sí que les quede muy claro. De ahí el absceso renal puede progresar si no recibe tratamiento y salir de la cápsula renal e infiltrar la cápsula de Gerota e incluso a veces el músculo psoas. Cuando pasa más allá de la cápsula renal se llama un absceso perinéfrico. Cuando llega ya a más estructuras por fuera de la Gerota se le conoce como un absceso paranéfrico, y este es el caso en donde ya se observa el músculo psoas completamente tomado. Entonces en esos casos el paciente también, además de fiebre, ataque al estado general, etcétera, síntomas urinarios, puede tener problemas para la flexión de la extremidad del lado afectado, precisamente por esa irritación del músculo psoas, que recuerden que es el principal músculo flexor de la pierna. Entonces esos pacientes generalmente llegan con dificultad para la marcha, etcétera. Así es como los pueden identificar. Entonces no es nada común que el paciente desde una pielonefritis empiece a evolucionar a nefronia, después de nefronia absceso, después absceso pararrenal y luego absceso perirrenal, y muchos pacientes después llegan fistulizados y drenan prácticamente a través de la piel todo el material purulento, pero prácticamente en un riñón perdido en cuanto a su función. En cuanto a los abscesos renales, el tratamiento, actualmente hay una tendencia a conservar nefronas, que quiere decir que nosotros ya no hacemos nefrectomías cuando el paciente llega con un absceso, sino tratamos de que por sus características, de ser un paciente diabético, hipertenso, mal controlado, etcétera, es muy probable que desarrolle insuficiencia renal en su evolución natural. Entonces tratar de preservar el riñón lo más que se pueda. Por lo tanto existen abscesos percutáneos, como tal este absceso renal fue puncionado para drenarse por vía percutánea y con ello poder permanecer un tiempo considerable con esa unidad renal el paciente sin someterlo a tratamiento sustitutivo de la función renal. Hay casos muy seleccionados, tiene que ser un absceso menor de 3 centímetros, el paciente tiene que ser sometido a antibióticos parenterales por lo menos durante 14, 20 días y en caso de que no mejore al drenaje percutáneo quirúrgico, entonces sí realizaremos una nefrectomía, pero siempre tratar de preservar las nefronas. El inconveniente de esto es que si ya el riñón cursó con una infección tan severa que lo dejó muy dañado, es un foco muy susceptible de ser reinfecciones y comúnmente o frecuentemente seguir con infecciones urinarias. Por lo tanto, en ocasiones algunas escuelas sí sugieren, después de haber resuelto el episodio agudo de síntomas del paciente, leucocitosis, fiebre, descompensación metabólica, acidosis metabólica, etcétera, entonces someter al paciente a nefrectomía, ¿vale? Pero solamente tomando el criterio de que a la larga ese riñón va a ser un foco de infección y que va a hacer que el paciente regrese meses o años después con una infección más severa de esa unidad renal, ¿sale? Pero en un paciente que tiene un absceso pequeño, focalizado, que no destruyó el resto del parénquima, lo ideal es preservarle las nefronas. Ahora, este es el otro espectro de infecciones renales, cuando tenemos una hidronefrosis infectada. Esta es la imagen de ultrasonido de este mismo paciente, donde se observan las colecciones de los cálices renales completamente dilatados y de la pelvis completamente dilatada. Por tomografía vean la definición que podemos tener. Una gran colección que no son más que las cavidades renales completamente dilatadas, llenadas de orina infectada. Por lo tanto, la pionefrosis como tal es una destrucción supurativa del parénquima renal hidronefrótico. Aquí tenemos que derivar la vía afectada y generalmente son riñones que ya no funcionan. Generalmente los puncionamos para drenar esa cantidad de pus y de orina infectada que tienen, pero tienen que someterse a nefrectomía porque es un foco de infecciones recurrentes para ese paciente en su evolución natural. De forma inicial, si es posible, podemos colocarle un catéter doble J para derivar esa vía urinaria dilatada y hacer que por vía
ordinaria drene y con una sonda transuretral toda esa pus drene y se pueda resolver el absceso. Pero en casos de que no sea posible, podemos puncionar la cavidad renal para drenar esa colección por vía percutánea. Y ese es el otro aspecto de infecciones, que es la pielonefritis enfisematosa. Es un paciente de IDLGA, que vean cómo se ve la pelvis renal aquí. Uno de los cálices, otro de los cálices y otro de los cálices. Eso es una pielonefritis enfisematosa, que es una infección aguda necrotizante del parénquima renal y perirrenal por bacterias productoras de gas. Lo más común es que sea E. coli, pero también lo puede ser todas aquellas que se encuentran en el tracto urinario, como Klebsiella y Proteus. El típico paciente es un paciente diabético con más de 400 de glucosa en estado hiperosmolar o cetoacidosis diabética, que llega con alteraciones en el estado de alerta, fiebre, deterioro en el estado general y tiene una mortalidad hasta del 43%. Con las terapias actuales, con los antibióticos actuales, se ha disminuido hasta en un 19%. La diabetes no es la única causa de que pueda tener un paciente una infección enfisematosa. El abuso de los AINES también puede producirlo. ¿Esto por qué? En los pacientes que toman crónicamente por dolores articulares, lumbalgia, son pacientes de edades avanzadas, los AINES, al ser nefrotóxicos, pueden causar necrosis de las papilas renales. Esta necrosis, descamar como tal esas células ya necróticas y ser como un caldo de cultivo precisamente para estas bacterias. Por lo tanto, también es común encontrar en pacientes que abusan AINES de una infección enfisematosa del tracto urinario. ¿Sale? El tratamiento es una urgencia. Principalmente el paciente debe recibir antibióticos de alto espectro. Hay que evaluar la función renal, pero el tratamiento es quirúrgico en cuanto a derivar esta vía urinaria y el manejo médico en cuanto a estabilizar al paciente del estado metabólico alterado, así como darle antibióticos de amplio espectro. Estas son de las pocas urgencias que hay en urología. Realmente la urología es una especialidad en donde el paciente perfectamente puede esperar hasta el otro día para que lo valore el urólogo. Y esta es una de las infecciones que en la literatura menciona que es de las menos frecuentes que hay, pero dado nuestro medio donde hay pacientes diabéticos, con litos, crónicamente mal controlados, aquí es una infección muy frecuente. Se llama pielonefritis xantogranulomatosa, que no es la otra más que una infección crónica y severa del parénquima renal que lo destruye, y secundario de obstrucción. Por lo tanto, debe haber una asociación entre diabetes, litiasis y pérdida de la función renal. Como tal, la mayoría son producidos por Proteus y E. coli. El paciente siempre tiene antecedentes de infecciones de vías urinarias recurrentes. Se acompaña de litos, generalmente son litos coraliformes, o sea que ocupan todas las cavidades renales y que perdió completamente la función renal. En ocasiones es tan grande la lesión o se ve tan deforme, tan destructiva, que puede simular un tumor renal. Pero esto no es otra cosa más que la acumulación de macrófagos con lípidos en su interior, que se llaman espumocitos, que son células patognomónicas de la pielonefritis xantogranulomatosa. Y eso es en cuanto a infecciones de vías urinarias.